Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los límites por definición. Esta manera o esta forma matemática rigurosa de definir el concepto de límite tardó siglos en venir después de que gente como Newton y Leibniz idearan en su cabeza el concepto intuitivo de límite. Entonces vamos a ir repasando lo que hemos visto en capítulos anteriores. Y me refiero a el concepto de límite tal cual, asíntotas, continuidad, pero ahora mediante esta forma, de la forma rigurosa que realmente es la matemáticamente más precisa y correcta que hasta el día de hoy hemos logrado. Entonces vamos a ver unos cuantos casos, en concreto el caso 1, en el que la definición de límite es esta. Vamos a ir poco a poco leyendo y ahora os iré explicando mediante un dibujito pues en qué consiste todo este carro. Esto nos dice que el límite cuando x tiende a un punto, pues la función nos devuelve un límite. Y en concreto este límite, este número, esta L. Entonces, esto ocurre si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que va a ser una función de epsilon mayor que 0 tal que esto de aquí, ¿vale? Que hay una distancia que está comprendida entre 0 y delta y eso implica que hay otra distancia que está comprendida entre valores de epsilon. Entonces, ¿qué son este epsilon y este delta? Bueno, pues para ello vamos a ir al siguiente dibujito de aquí, que es el que explica, o en todas las bibliografías, aparece cuando se habla de los límites por definición. Vale. Aquí pues tenemos una curva amarilla que va a representar la gráfica de nuestra función f de x y lo que estamos diciendo es que hay un punto del dominio que es A que le corresponde como límite un punto L que pertenece a la imagen de la función. Entonces aquí lo que hemos hecho es marcar un entorno en el eje X, ¿vale? Un entorno centrado en el punto A que tiene como radio un valor delta, ¿de acuerdo? De forma que este puntito de aquí pues es A más delta y este puntito de aquí es A menos delta. Por lo tanto, delta es una distancia, ¿de acuerdo? En concreto, delta es esta distancia de aquí y en realidad esta de aquí también, ¿vale? Porque al ser una distancia, pues por eso se ponen los valores absolutos, porque las distancias son positivas, se definen positivas. Vale. Y aquí en el eje Y, o en el eje que representa la función, pues hacemos lo mismo. Centramos un punto que va a ser el límite y nos vamos una distancia, tanto hacia abajo como hacia arriba, una distancia epsilon. O sea, marcamos un entorno centrado en L y que tiene como radio epsilon. Y epsilon es esta distancia de aquí, tanto esta como esta otra. Entonces vamos a verlo esto de forma matemática, que va a ser la siguiente. Esto de aquí, lo de que el valor absoluto de x menos a tiene que estar comprendido entre 0 y delta, vamos a ver qué quiere decir. Vamos a venirnos por aquí abajo y vamos a tener entonces que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, ¿vale? Pues por las propiedades del valor absoluto, cuando un valor absoluto es menor que algo, esto lo que quiere decir es que x menos a está comprendido entre menos delta y delta, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar a toda esta desigualdad. Y entonces vamos a tener a menos delta menor que x y a más delta. Entonces esto es lo que os estaba comentando, que la x que nosotros vamos a tomar
Y esta x lo que va a ser es un valor tanto por aquí, si queremos, como por aquí, que mediante lo que nosotros ya sabemos que hacen los límites, lo que va a representar es la distancia a la que nos vamos a acercar al punto A. Porque ya sabéis que los límites no es sustituir la función en el punto A y obtener un valor de la función, sino acercarnos a una distancia arbitrariamente pequeña o infinitamente pequeña al valor A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestras x en los límites lo que van a estar es muy cerquita del punto A, tanto por la derecha como por la izquierda, y dentro de un entorno de radio delta, ¿de acuerdo? Entonces, estas son nuestras x. Nuestras x van a estar comprendidas entre a menos delta por la izquierda y a más delta por la derecha. Lo que quiere decir es que la x nuestra, pues eso, está o por aquí, muy cerquita de A y dentro de este entorno. Entonces eso, matemáticamente, voy a irme por aquí abajo, se expresa de la siguiente manera. Se dice que x va a pertenecer a un entorno y a veces esta E se pone como una B. ¿Por qué? Pues porque en una variable, en cálculo de una variable, se llama entorno porque estamos en una única dimensión, que es la recta real, que representa, que van a representar los valores que le demos a las x, pero en cálculo multivariable tenemos más dimensiones. Tenemos la variable x, la variable y, todas las variables que queramos darle. Y entonces en esos casos se le llama bola, ¿de acuerdo? Ya no tenemos distancias en un eje, ¿de acuerdo? Sino que tenemos entornos esféricos, ¿vale? Y por eso se le pone esta B, vamos, pero nada más que porque lo sepáis, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar en una variable. Entonces esto significa que x pertenece a un entorno y aquí esto se lee como un entorno de radio delta centrado en el punto A. En definitiva, lo que ya os he dicho unas cuantas veces hace nada, que es que nuestra x pues estará por aquí, o por aquí, o por aquí, ¿de acuerdo? Y el mismo cálculo podremos hacer con esto de aquí, con que el valor absoluto de la función menos el límite es menor que epsilon. Entonces eso podemos ponerlo como, voy a venirme por aquí, el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon, pues esto significa que menos epsilon es menor que f de x menos el límite y esto es menor que epsilon. Entonces voy a venir por aquí abajo. Si sumamos L a toda la desigualdad, pues tendremos L menos epsilon menor que f de x y menor que L más epsilon. Por lo tanto, aquí ocurre lo mismo que teníamos aquí abajo. Nuestra función está pues por aquí, o aquí, o aquí. O sea, el valor que nosotros le demos, por ejemplo, a la x aquí, lo que nos va a llevar es a la función aquí y siempre vamos a estar dentro del entorno, en el eje x, en el entorno de radio delta centrado en el punto A, y en el eje de las i's en el entorno centrado en L de radio epsilon, ¿de acuerdo? Así que voy a venirme, yo creo, por aquí abajo, que no me va a caber, y tendremos que nuestra f de x pues pertenece a un entorno de radio epsilon centrado en él. Entonces, nuestro objetivo con esta definición de límite
será encontrar mediante la pregunta si yo quiero acercarme al punto L en el eje de las I's a una distancia infinitamente pequeña de él, ¿de acuerdo? O sea, lo que viene siendo el concepto intuitivo del límite, ¿a qué distancia tengo que acercarme al punto A en el eje de las X? ¿De acuerdo? O sea, es una pregunta al revés de lo que sería sustituir en una función, porque la pregunta para sustituir una función sería al revés. ¿A qué valor del eje X tengo que acercarme o darle a la X para que me devuelva un valor en el eje Y, que en este caso sería el, ¿vale? Pues esto es lo contrario. Empezamos en el eje de las I's. Si quiero acercarme una distancia a L, ¿a qué distancia tengo que acercarme a A? ¿Vale? Muy importante esto. Entonces, el responder a esa pregunta dándole valores a epsilon y entonces obteniendo un delta, porque eso es lo que pone aquí, que epsilon es un número mayor que 0 y delta es una función de epsilon. Entonces encontrar estos dos números nos garantizará, por estas desigualdades que acabo de hacer ahora, que estaremos dentro de este entorno, ¿de acuerdo? Fijaremos un entorno en el cual nuestra X estará dentro y nuestra f de X también estará dentro de este, ¿de acuerdo? O sea, pondremos unos márgenes de los cuales no nos saldremos y eso nos garantiza que podemos acercarnos de forma infinita al punto L mientras nos acerquemos de forma infinitamente pequeña al punto A. Y eso es la forma rigurosa de definir un límite. Bueno, entonces lo mejor va a ser que ponga un ejemplo resolviendo un caso en el que una función, cuando hacemos el límite tendiendo a un número y obtenemos un valor para esta L, qué epsilon y qué delta obtenemos o cómo se obtienen estos números. Vale, pues vamos a poner esta función como ejemplo y vamos a hacer el límite. Voy a hacerlo por aquí abajo, el límite. Cuando x, pues vamos a poner por ejemplo el valor 1, cuando x tiende a 1 de esta función, voy a hacer un copy-paste, pues que tenemos 2 por 1 menos 2 por 1, pues eso es 0, queda menos 3, y 1 más 2, 3, entonces queda menos 3 entre 3, pues eso es igual a menos 1. Vale, pues vamos a coger en nuestra definición de límite y donde pone una A pondremos un 1 y donde hay una L pues pondremos un menos 1. Entonces, pues por aquí y por aquí. Vale. Entonces, cuando x tiende a 1 obtenemos un menos 1. Entonces, x menos 1 implica f de x menos 1, por lo tanto, f de x más 1. Vale. Pues, ¿esto cómo se hace? Lo que vamos a poner es, como primer apartado, esto de aquí, que es que nosotros ya sabemos que x menos 1, esta distancia tiene que ser menor que delta. Vale, pues ahora vamos a coger esto de aquí, que f de x más 1 tiene que ser menor que epsilon. Entonces, f de x es esto de aquí, pues vamos a hacer un copy-paste. Muy bien, pues ahora que tenemos esto, vamos a operar este valor absoluto y a ver qué obtenemos. Vamos a tener que 2x al cuadrado menos 2x menos 3, y aquí haciendo como un denominador pues tendremos más x más 2
y todo esto dividido entre x más 2 tiene que ser menor que epsilon. Vale. Nos venimos por aquí. Entonces, a ver, ¿esto qué queda? Por las propiedades de los valores absolutos, vamos a hacer el valor absoluto del numerador. Tenemos 2x al cuadrado. Menos 2x más x, pues queda menos x. Y menos 3 más 2, pues queda menos 1. Vale. Y aquí en el denominador, x más 2. Y todo esto tiene que ser menor que epsilon. Vale. Pues vamos a coger la ecuación de segundo grado y vamos a intentar factorizar el numerador. Entonces, la x, pues será menos b, que es menos 1, pues ya pongo 1 directamente, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, bueno, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c. Entonces, con este menos de aquí va a quedar un más, 4 por 2 es 8, por 1, 8, entonces queda esto de aquí, y entre 2 por a, 2 por 2, 4. Vale. Entonces esto queda raíz de 9, que es más menos 3, o sea, 1 más menos 3. Entre 4 tendremos dos soluciones. Una, 1 más 3, que es 4, entre 4 es 1. Y 1 menos 3, pues es menos 2, entre 4 menos 1 medio. Por lo tanto, este polinomio factorizado queda de la siguiente forma. Queda 2 porque este 2 es el que acompaña a la x de mayor grado y no se nos puede olvidar ponerlo, ¿de acuerdo? Pues queda x menos 1 por x más 1 medio. Y aquí x más 2 y todo esto tiene que ser menor que epsilon. Vale. Pues igual, vamos a seguir con las propiedades de los valores absolutos, que entonces nos dirá, pues este 2 puede salir fuera, tenemos 2 por valor absoluto de x menos 1 por valor absoluto de x más 1 medio, todo esto dividido entre valor absoluto de x más 2, y esto tiene que ser menor que epsilon. Pero, como nosotros sabemos que el valor absoluto de x menos 1, porque está aquí, es menor que delta, pues esta cantidad que nosotros tenemos aquí, siempre será menor que 2 delta por valor absoluto de x más 1 medio entre x más 2 y todo esto menor que epsilon. Vale, entonces ya hemos logrado que aparezca por aquí un delta, así que solo tendremos que seguir operando esto un poquito más, de forma que nos libremos de la x y establezcamos una relación entre delta y epsilon, de forma que delta sea una función de epsilon. Vale, pues eso, ¿cómo se hace? Pues ya que hemos llegado a este resultado, voy a ponérmelo por aquí arriba y os explico cómo continuar analizando esto de aquí. Vale, pues lo que tenemos que hacer es, una vez tenemos esto, es acotar estos valores de aquí. O sea, ¿qué valores van a tomar como máximo valor absoluto de x más 1 medio y 1 entre valor absoluto de x más 2? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar a delta un valor máximo que nosotros vamos a querer que tome. Pues generalmente se suele tomar el valor 1, a veces se toman otros valores de forma que luego las ecuaciones se queden un poquito más bonitas y no tan enrevesadas, pero bueno, eso ya con la práctica vosotros mismos lo iréis viendo, ¿vale? No voy a pararme a explicar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando fijamos un valor de delta? Bueno, pues ya lo que estamos diciendo es, estamos restringiendo los entornos de los que os hablaba antes en el dibujo que había puesto, ¿de acuerdo? Pues en concreto el entorno en el eje X. Estamos diciendo que ya delta no puede superar el valor 1,
y a ver si así logramos acotar estas expresiones. Entonces, lo que cogeremos, si delta vale 1, pues es esta igualdad de aquí. Y, bueno, ya lo hago aquí directamente, pues si delta vale 1, pues esta desigualdad queda de esta forma. Entonces, simplemente tendremos que operar, y esto será, por las propiedades de los valores absolutos, menos 1 menor que x, menos 1 menor que 1. ¿De acuerdo? Y ahora lo que queremos hacer, o lo que intentaremos, será que aquí, en la parte de entre medias de estos dos signos, obtener esto, x más un medio. Tendremos que hacerlo una vez para obtener esto y luego otra vez para obtener esto otro. Entonces, pues eso es muy fácil hacerlo. Simplemente pues tendremos que ir sumando o restando cosas a todos los tanto a la izquierda como a la derecha como en el centro de esta desigualdad, y en concreto, pues para poder obtener aquí un más un medio, pues tendremos que sumarle 3 medios. Entonces vamos a poner menos 1 más 3 medios menor que x menos 1 más 3 medios y menor que 1 más 3 medios. Vale. Pues por común denominador esto queda menos 2 más 3, pues queda un medio. Aquí, como esto es exactamente lo mismo que aquí, pues queda x más un medio, y aquí 5 medios. Entonces ya hemos obtenido en el centro de esta desigualdad lo que queríamos, x más un medio, que es lo que tenemos aquí. Entonces ahora, como x más un medio siempre va a ser menor que 5 medios, pues lo que ponemos para poder obtener el valor absoluto es lo siguiente. Ponemos aquí un menos 5 medios, ¿de acuerdo? Porque solo nos interesa, o sea, este menos un medio nos está diciendo el valor más pequeño que puede tomar esto de aquí. Pero a nosotros solo nos interesa el valor máximo, porque por eso lo estamos acotando, ¿de acuerdo? Entonces, da igual, o sea, aquí se pone esto de esta manera, aquí x más un medio, y aquí 5 medios, y ya esto podemos ponerlo como un valor absoluto de x más un medio menor que 5 medios, ¿vale? ¿Por qué podemos permitirnos la licencia de sustituir este 1 medio por este menos 5 medios? Pues porque lo que os he dicho, nos interesa el valor máximo que puede tomar x más 1 medio, y el valor máximo es este. ¿Por qué? Pues porque al final el x más 1 medio lo que tiene es que ser menor que epsilon. Entonces lo que queremos saber es, dentro de los valores que hacen que esta parte de aquí sea menor que epsilon, cuál es el número mayor que sigue cumpliendo que aún así es menor que epsilon, ¿vale? Nos interesa esos valores, los valores mayores que cumplen esta desigualdad. Entonces, pues voy a coger esto que hemos obtenido por aquí, borro esto y vamos a intentar, a ver, voy a borrar hasta aquí, porque ahora con delta igual a 1, pues lo que tendremos es que hacer exactamente lo mismo, pero obtener aquí 1 entre valor absoluto de x más 2, porque recordad que aquí hay un 1 dividiendo a todo esto, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hacemos esto de aquí? Pues tenemos que obtener un x más 2, pues vamos a sumarle 3 en concreto. Pues 3 menos 1 menor que x menos 1 más 3 menor que 1 más 3. Vale. Estoy yendo despacio para
para poder entenderlo esto bien, entonces 3 menos 1 es 2, menor que x más 2, porque menos 1 más 3 es 2 también, y 1 más 3 es 4. Por lo tanto, esto menor que 4. Pues como lo que queremos es obtener 1 entre x más 2, pues hacemos la inversa de todo. Pero al hacer la inversa de todo, hacemos dos cosas. O sea, tenemos que hacer una cosa, o invertir los signos de la desigualdad, o cambiar de posición este con este. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es invertir los signos. Vamos a tener que... por aquí pongo la flecha. Vamos a tener que un medio es ahora mayor que 1 entre x más 2 y esto es mayor que un cuarto. Entonces, bueno, lo que os decía, o lo hacéis así o lo ponéis el un cuarto aquí y aquí el un medio y entonces dejáis los signos como estaban, ¿vale? Son las dos formas que hay, así que, bueno, pues ya dejo esta, ya que es la segunda que he puesto. Y volvemos a hacer lo mismo, como nos interesa la cota máxima de todo esto, pues esa es un medio, por lo tanto, 1 entre x más 2 estará comprendido entre menos un medio y un medio. Entonces ya podemos poner que ahora esto es el valor absoluto, pero el valor absoluto de 1 es 1. 1 entre el valor absoluto de x más 2 es menor que un medio. Vale. Pues ya hemos encontrado la otra cota que queríamos. Voy a borrar esto de aquí. Vale, pues ahora volvemos a donde nos habíamos quedado. Una vez ya había aparecido delta en la desigualdad. Y lo que vamos a tener es, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Igual que hemos hecho antes para que aparezca delta, esta expresión de aquí, nosotros siempre sabemos, siempre podremos garantizar que por cómo hemos acotado esta historia, esta expresión siempre va a ser más pequeña que esta, que 2 delta, x más 2, como su valor máximo es 5 medios, y como 1 entre x más 2, su valor máximo es 1 medio, siempre esto de aquí será mayor que esto. Por eso nos quedábamos en el para poder llegar al valor absoluto con el mayor número, ¿de acuerdo? Con el que, si teníamos aquí lo que queríamos obtener en esta desigualdad, pues aquí aparecía un número n, aquí aparecía otro número n mayúscula, nos quedábamos con este, ¿de acuerdo? Para ahora poder establecer esta relación en el que estas cotas máximas, pues claro, obviamente, por como lo hemos definido, son mayores que esto, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que cumplir que sea menor que epsilon, ¿vale? Pues ya nos quedamos con esta parte de aquí. Este 2 se cancela con este 2 sube multiplicando a este 5 y queda que 10 delta es menor que epsilon. Despejamos delta y tendremos que delta siempre será menor que epsilon partido 10, por lo tanto ya podemos establecer la igualdad. Siempre que cojamos un delta igual a epsilon entre 10, tendremos garantizado lo que os comentaba antes de que podremos aproximarnos todo lo que queramos al valor L en el eje Y y entonces solo ya la distancia en el eje X viene marcada, o el entorno en el eje X
viene marcado por esta relación, ¿de acuerdo? Pero muy importante, no solo por esta, sino por esta que hemos obtenido y por delta igual a 1. Porque para poder acotar estos valores, nosotros le hemos dado un valor máximo a delta que puede tomar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esta situación, pues delta es igual a la función mínimo entre estos dos valores, entre 1 y entre epsilon partido 10, ¿de acuerdo? De forma que siempre que nosotros le demos un valor a epsilon, pues por ejemplo, vamos a decir, quiero acercarme a una distancia, la que sea, que esté comprendida en un entorno, en el eje Y, digo, al límite, acercarme a una distancia de 100, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, el epsilon, si quiero acercarme a o sea, quiero que mi f de x esté comprendida en un entorno de radio epsilon que valga 100, pues aquí, ¿qué tendré? Tendré que delta será igual al mínimo entre 1 y 100 entre 10, que es 10. El mínimo de estos dos, pues es 1, porque 10 es mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tomaremos el delta igual a 1. Si quiero acercarme a quiero que mi función, o sea, quiero acercarme al límite en el eje Y con una f de x que esté dentro de un entorno de radio 100, pues con que el entorno en el eje de las x sea de 1, pues mientras mi x esté comprendida en ese entorno, garantizaremos la existencia del límite. Voy a explicarlo, he borrado, voy a explicarlo mejor, que a lo mejor no se ha entendido bien del todo. Lo que quiero decir, quiero que mi f de x, que estará por aquí, quiero acercarme a una distancia del límite, este de aquí, L, que esté comprendida en un entorno de radio epsilon igual a 100. Por lo tanto, este epsilon de aquí es una distancia de 100. Por lo tanto, cuando sustituimos aquí un 100, pues nos da 100 entre 10 es 10, pues el valor mínimo de delta es 1. Por lo tanto, nuestra delta tiene que valer 1. El entorno del punto A, como mucho, tiene un radio de 1. Por lo tanto, nuestra x tiene que estar por aquí, para garantizar que nos podemos acercar infinitamente al punto L e infinitamente al punto A. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, epsilon le quisiéramos acercarnos a L con nuestra función, tanto que estuviera comprendida en un entorno de, en vez de 100, de 1, ¿de acuerdo? Pues lo que tendríamos aquí es que coger un delta, el mínimo entre 1 y 1 entre 10, que es 0,1. O sea, si epsilon vale 1, pues delta tiene que ser el mínimo entre 1 y 0,1, pues el mínimo es 0,1 de esos dos valores posibles a tomar, ¿de acuerdo? La función mínimo siempre tiene que coger pues el más pequeño de entre dos valores. Y entonces en ese caso, nuestra x tendría que estar comprendida en un entorno centrado en A y que como mucho tuviera un radio de 0,1. Y habríamos garantizado la existencia del límite. Entonces, veis que podéis sustituir cualquier valor de epsilon y cuanta más pequeña sea la distancia, el entorno en el que queramos centrar nuestro límite y que nuestra función esté por ahí entre medias, pues lo que veis es que cuanto más pequeño sea este epsilon, al dividirlo entre 10, más pequeño va a ser todavía. Entonces siempre tendremos garantizado que podremos acercarnos al punto L a una distancia infinitamente pequeña, siempre que nuestra x esté a la distancia infinitamente pequeña correspondiente dada por este de aquí, que es igual a delta, en el eje de las x.
Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto de límite por definición. Pues vamos a ir lo que os comentaba al principio del vídeo, pasando por todo lo que ya hemos visto anteriormente. Pues en concreto ahora veremos el caso 2, que son las asíntotas horizontales. Entonces, la definición para una asíntota horizontal pues es parecida a la que teníamos antes, pero ahora lo que cambia es que ya no aparece por ahí un delta, sino que aparece una n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues nos vamos a un dibujito que siempre se entiende mejor, y lo que nos viene a decir es que cuando, como las asíntotas horizontales, su definición es que el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función que sea nos da un número, pues lo que quiere decir es que si yo quiero acercarme al límite tanto como quiera, ¿de acuerdo? O sea, a este valor de aquí, significa que a partir de un cierto valor de x, que vamos a llamar m, la función está contenida en un entorno de radio epsilon centrado en él, ¿vale? O sea que cuando yo me voy al infinito en el eje de las x, la función, o sea, el trazo amarillo este de aquí, la gráfica, nunca va a salirse de estos entornos, ¿vale? Marcados por un radio epsilon centrado en el límite, de forma que cuanto más a la derecha nos vayamos en el eje x, según este dibujo, pues por ejemplo, aquí al más infinito, siempre este epsilon, o sea, este entorno de aquí, podremos hacerlo todo lo pequeño que queramos, de forma que tienda a la asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, según la distancia a la que queramos acercarnos de L, donde en L estará la asíntota, pues habrá un M en el que cuando nos pasemos de ahí siempre la función estará contenida. Por ejemplo, si marcamos un entorno epsilon, el que está aquí marcado en este dibujo, si cogiéramos un M por aquí, pues entonces no se cumpliría que la función está contenida en el entorno, porque aquí, en este punto, no está aquí dentro, ¿vale? Si cogemos este entorno en concreto, siempre habrá un punto, que en este dibujo es este de aquí, en el que una vez lo crucemos en el eje de las x, una vez pasemos este valor de m en x, la función, esta ecuación de aquí, o esta definición, nos garantizará que está contenida y que en concreto el límite pues es la asíntota horizontal, y siempre que demos valores más pequeños a este epsilon, si le diéramos valores por aquí en torno al límite, pues entonces, por ejemplo, la m tendríamos que cogerla a partir de aquí, ¿veis? Tendríamos que irnos un poquito más a la derecha y ya a partir de aquí sí que la función está contenida en el entorno. Entonces esto significa, o quiere decir, la definición de asíntota horizontal. Entonces voy a poner un ejemplo de como esta función de aquí, y vamos a ver el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e elevado a menos 5 medios de x será igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 menos e. Cuando x tiende a infinito, pues esto queda aquí un menos infinito, esto en el límite tiende a 0 y nos queda 1. Por lo tanto, el límite de todo esto es 1, y pues tendremos que sustituir aquí, donde hay una L, un 1, y donde está la función, pues 1 menos tal. Vale, entonces esto es muy parecido a lo que habíamos hecho antes con el delta, lo único que ahora nosotros sabemos que x tiene que ser mayor que m, y sabemos esta relación de aquí que debe cumplirse.
Por lo tanto, vamos a operar esto de aquí, 1 menos 1, se van a cancelar. Y nos va a quedar valor absoluto de menos e elevado a menos 5 medios de x menor que epsilon. Vale. Pues por las propiedades del valor absoluto, este menos se hace positivo y tendremos valor absoluto de elevado a menos 5 medios de x menor que epsilon. Pues lo que hacemos ahora es aplicar la función logaritmo natural a ambos lados del igual, ¿de acuerdo? Y como el logaritmo natural, su argumento tiene que ser positivo, aquí teníamos ya un valor absoluto y nos viene perfecto. Y aquí tendremos que poner el valor absoluto a epsilon. Lo que pasa que epsilon, recordad que es una distancia y por lo tanto está definida positiva. O sea que aquí en realidad, pues bueno, podríamos, no hace falta poner el valor absoluto y lo podemos poner así en paréntesis, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, bajará el exponente, tenemos menos 5 medios de x por el logaritmo natural de menor que el logaritmo natural de epsilon. El logaritmo natural de e es 1. Por aquí. Entonces aquí nos queda que menos 5 medios de x es menor que el logaritmo natural de epsilon. Vale. Muy bien, pues ahora al llevarnos esto al otro lado, para quitar este menos de aquí hay que multiplicar a la desigualdad por menos 1. Pero al hacerlo cambia el signo de la desigualdad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo por pasos, multiplicamos por menos 1 y nos queda 5 medios de x. Ahora en vez de menor, mayor que logaritmo natural de epsilon y ahora ya nos llevamos el 5 medios al otro lado, que será entonces x mayor que 2/5 del logaritmo natural y al multiplicar por menos 1 entonces aparece aquí, que se me ha olvidado, un menos, ¿vale? Menos 2/5 del logaritmo natural de epsilon. Ahora sí, entonces esto, pues bueno, podemos maquillarlo un poco. Podríamos subir este signo menos al exponente de aquí, pero nosotros lo que ya sabemos es que x por esto es mayor que m. Así que podemos poner esto de esta manera. X es mayor que m y esto es mayor que menos 2/5 del logaritmo natural de epsilon. Entonces ya directamente nos quedamos con esto de aquí. Establecemos la igualdad de que m sea igual a logaritmo natural de epsilon elevado a menos 2/5 y hemos encontrado el valor de m en función de epsilon a partir del cual ya la función estará contenida en el entorno, pues dado por el epsilon que pongamos aquí. Vale, pues vamos ahora entonces con el caso 3, que serán asíntotas verticales. Pues entonces, la definición rigurosa de asíntota vertical es esta. Esta parte de aquí es la que nosotros ya habíamos definido en capítulos anteriores. El límite cuando x tiende a un número de la función pues se va o al más infinito o al menos infinito. Y entonces esto ocurre si, solo si, pues toda esta historia que es muy parecido también. Lo que pasa que ahora la relación entre las asíntotas verticales y horizontales pues va cambiando los problemas, los puntos conflictivos entre
el dominio o la imagen, pues ahora aquí aparece delta y no aparece epsilon. En su lugar hemos cambiado epsilon por una K. Entonces eso viene pues porque haciendo el dibujo correspondiente pasa lo mismo que en el caso anterior, pero como invertido, ¿vale? Habrá un cierto entorno en el eje X, a partir del cual, cuando en el eje Y sobrepasemos un cierto K, un cierto valor de K, la función estará contenida en el entorno que marquemos, ¿de acuerdo? Entonces, este K tendrá que venir dado como una función de delta, ¿de acuerdo? O sea, por decirlo de alguna manera, tendremos que responder a la pregunta ¿qué entorno quiero poner como máximo y que la función me garantice la definición que está contenida dentro de ese entorno? Pues entonces, al dar nosotros un valor a delta, como K es función de delta, pues obtendremos, al sustituir aquí delta, un valor para K, un número, el que sea, y nos estará dando el punto en el eje de las I's, a partir del cual al sobrepasarlo ya la función está dentro del entorno. Y podremos hacer este entorno, este de aquí, todo lo pequeño que queramos, y eso será cuestión de, pues, cuanto más pequeño lo hagamos, pues seguramente el valor de K más por arriba estará, ¿de acuerdo? Pues en concreto, para este entornito pequeño que yo he puesto, pues más o menos el K está por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo con una función, con una asíntota vertical, pues la más facilita es 1 entre x. En concreto, cuando nosotros hacemos el límite, cuando x tiende a 0 de 1 entre x, pues esto se va a infinito. Se va a más infinito por la derecha y a menos infinito por la izquierda. Por lo tanto, vamos a marcar que nos vamos al 0 por la derecha y entonces nos da más infinito, ¿vale? Por lo tanto, aquí en nuestra función, pues nada, hacemos lo de siempre. Sustituimos la función y, en concreto, el valor de a. Como el valor de a va a ser 0, pues aquí nos quedará solo el valor absoluto de x y donde haya una función, pues tenemos que poner 1 entre x. Muy bien, pues ahora, igual, nosotros lo que sabemos es que 1 entre x es mayor que k y luego, como el valor, como nos estamos acercando a 0 por la derecha, pues en los casos en que hacemos límites laterales, pues esto de aquí, en concreto esta parte, porque lo de que esta parte de aquí, lo de 0 menor que tal, es simplemente para definir que delta es positivo, ¿vale? Y es una distancia, pero esta parte, al estar haciendo un límite lateral por la derecha, lo que estamos diciendo es que x tiene que estar entre 0 y delta sin el valor absoluto. Porque si nos estuviéramos haciendo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y esto entonces nos da menos infinito, nuestra x en este dibujito, pues en el ejemplo que estamos viendo por acercándonos a 0 por la derecha, que repito, o sea, bueno, no sé si lo he dicho, pero esta gráfica no es la de 1 entre x, ¿de acuerdo? O sea, esta es otra, genérica, ¿vale? Pero imaginad si este punto A es el 0, al acercarnos por la derecha, nuestra x está por aquí. Sin embargo, por la izquierda está por aquí. Entonces, si es por la izquierda, tomaría valores negativos. Y tendríamos que poner menos delta menor que x y menor que 0. ¿De acuerdo? Este de aquí sería por la derecha y este de aquí sería por la izquierda, que es obvio. O sea, por la derecha, pues x estará entre 0 y un entorno delta, o sea, hay una distancia delta, y por la izquierda, pues delta se va hacia hacia el negativo en el eje de las x. Vale, pues en este caso, aquí lo que tendremos es que operar, pues para lo de siempre, para lograr que aparezca en nuestra desigualdad la función.
o sea, lo que está relacionado con k, para que aparezca por aquí una k. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar del 0 y tendremos que x tiene que ser menor que delta. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasamos del 0? Pues porque como estamos en el lado positivo, porque nos estamos acercando por la derecha, en el lado positivo del eje de las x, pues es obvio que x tiene que ser positiva y delta también. Por lo tanto, nos quitamos esto y entonces ya lo que podemos hacer, que si dejamos la parte del 0 no podíamos, es invertir esta relación. ¿De acuerdo? Poner que 1 entre x es mayor que 1 entre delta. Al invertir hay que cambiar el signo de la desigualdad, ¿de acuerdo? Y no podemos hacer esto si incluimos el 0, porque no podemos poner 1 entre 0 menor que nada porque no está definida la división por 0, ¿vale? Pero hacer esto es perfectamente legítimo, ¿de acuerdo? O sea, incluir esto nos lleva a esa contradicción, pues porque en el fondo es redundante ponerlo cuando ya sabemos que estamos acercándonos al 0 por la derecha. Vale. Entonces, ya lo tenemos. 1 entre x, nosotros sabemos que es mayor que k. Y como 1 entre x, aunque sea mayor que k, sigue cumpliendo que tiene que ser, por cómo hemos construido esto, mayor que 1 entre delta, podemos ponerlo de esta manera, ¿vale? Y entonces ya nos quedamos con esto de aquí y establecemos la igualdad. Tenemos que k, en concreto, tiene que ser mayor que 1 entre delta, y ya pues si ponemos que k es igual a esto, marcaremos el entorno que nosotros queramos en el eje de las x y obtendremos el k a partir del cual ya la función pues está contenida dentro de ese entorno. Vale, pues vamos con el caso 4, que van a ser funciones crecientes. Crecientes o decrecientes, ¿de acuerdo? En el caso de que sean decrecientes, pues habría que cambiar algún signo mayor por menor, ¿vale? Pero bueno, voy a explicar este caso en general para no extenderme mucho más, que ya va a quedar el vídeo muy largo. Entonces esto lo que quiere decir una función creciente es que el límite cuando x tende a infinito de la función pues es infinito. Un ejemplo de una función así pues sería, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Esta función no para de crecer, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo de siempre, sustituimos donde está la función pues x al cuadrado y pondremos pues las dos cosas que ya sabemos. Una que es que x tiene que ser mayor que m y la otra está aquí, que x cuadrado pues tiene que ser mayor que k. Vale, entonces aquí podríamos hacer la raíz a ambos lados, pero para que no nos queden valores absolutos vamos a ser un poco más inteligentes y lo que vamos a decir es que si aquí elevamos al cuadrado, pues tendremos que x al cuadrado es mayor que m al cuadrado, ¿vale? Entonces, de esta manera ya sabemos que x al cuadrado podemos ponerlo como mayor que m al cuadrado y esto tiene que ser también mayor que k, porque x al cuadrado es mayor que k. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hecho aparecer aquí la m y entonces nos quedaría pues que m al cuadrado es mayor que k y entonces m tiene que ser mayor que raíz de k y establecemos ya la igualdad. Y de esta forma pues garantizamos la definición, ¿de acuerdo? Siempre habrá un m que mientras x sea mayor que él, pues la función será mayor que k, ¿vale? En el fondo pues esta definición de función creciente es muy facilita
Pues porque precisamente eso, como no para de crecer la función, pues simplemente es que a partir de tal número siempre obtendremos cotas mayores, o sea, números mayores que un cierto k. O sea, esto no tiene más. Entonces, pues vamos a pasar al caso 5. Vale, pues el caso 5 va a ser la continuidad. Y la continuidad viene dada pues por esta definición. Entonces, por aquí voy a pasar muy rápido porque ya hablé de todas las peculiaridades de la continuidad en capítulos anteriores. Y en el fondo, la definición de continuidad pues era que existiera, o sea, que el límite perteneciera a la imagen de la función y que la x pues perteneciera al dominio, ¿de acuerdo? En ese caso la función era continua en ese punto del dominio. Entonces, esta definición es exactamente igual que la primera que hemos visto, que la definición rigurosa del límite, donde simplemente la L que había aquí la hemos sustituido por f de a, ¿de acuerdo? Porque en un límite podemos tener el caso de que la L, o sea, el valor de ese límite, no esté en el dominio de la función, ¿vale? Como ya hemos visto en capítulos atrás. Entonces, bueno, pues esta es simplemente la definición de continuidad. La continuidad uniforme, ¿vale? ¿Qué es la continuidad uniforme? Bueno, pues su definición es esta, ¿vale? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta como función de epsilon mayor que 0, tal que para todo par de números x y que pertenezcan a un intervalo en el eje x, pues ocurre lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la traducción de todo esto? Pues se suele ver por ahí en las bibliografías que dicen que la continuidad uniforme consiste en que para pequeños incrementos de x le corresponden pequeños incrementos de la función, ¿vale? Esto en la práctica, pues lo que quiere decir es que una función es continua uniforme si cuando hagamos el rollo este de epsilon delta, la delta nos queda como función de epsilon y no nos queda como función de epsilon y de x. Este caso de aquí sería continua uniforme y este caso de aquí no sería continua uniforme, ¿vale? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues como por ejemplo lo hemos visto en el caso 1, en el que lográbamos que apareciera una delta por ahí en la desigualdad, pero quedaban expresiones con la x que hemos tenido que acotar, ¿vale? Pues el caso 1 de este vídeo sería un ejemplo de una función que no es continua uniforme. Habría que marcar el intervalo, ¿de acuerdo?, en el que no lo es, pero ya os digo yo que no. Sería continua uniforme si cuando hagamos el rollo este epsilon delta, nos queda directamente la delta como función de epsilon sin tener que acotar nada. Entonces vamos a ver un ejemplo de la función 1 entre x con x perteneciente al intervalo abierto 0, 1, y pongo abierto pues porque esta función en el 0 no está en el dominio el 0, por lo tanto tiene que ser el 0 abierto, ¿vale? Pues esta función en este intervalo vamos a demostrar que no es uniformemente continua. Entonces para ello lo que se hace es dar un valor a epsilon. Pues vamos a darle el valor 1. Y entonces, haciendo esto, sabremos dos cosas. Una, que x menos y, que son dos puntos del dominio de la función, ¿de acuerdo? O sea, x e y están en el eje x, ¿vale? Esto tiene que ser estrictamente menor que 1. ¿Cómo lo sé? Pues porque el intervalo es abierto en 0, 1. Por lo tanto, la longitud de ese intervalo tiene que ser estrictamente menor que 1, ¿vale? Porque justo no podemos tomar ni el 0 ni el 1.
podremos tomar el 0,00001 y el 0,99999, los 9 que queramos, pero no podemos coger ni el 0 ni el 1. Por lo tanto, cualquier resta de estos en valor absoluto nos dará una distancia estrictamente menor que 1. Vale. Y luego, lo otro que sabemos es que f de x menos f de y es menor que epsilon. Por lo tanto, eso lo que vamos a poner es que 1 entre x menos 1 entre y tiene que ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Y como epsilon es 1, pues lo ponemos. Vale, pues vamos a coger aquí y vamos a darle a la x y a la y valores permitidos. Y con valores permitidos, ahora vais a ver por qué digo esto. Vamos a darle, pues por ejemplo, a la x, vamos a decir que va a ser igual a delta partido 4 y a la y que va a ser igual a delta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto cumplirá que entonces en esta ecuación de aquí, si x menos y tiene que ser menor que delta, pues x hemos dicho que es delta partido 4 y delta. Esto tiene que ser menor que delta. Tendremos que esto nos da valor absoluto de menos 3 delta partido 4 menor que delta. El menos, pues como es un valor absoluto, lo absorbe. Y 3 cuartos de delta, o sea, esto quitamos el valor absoluto. 3 cuartos de delta es consistente con que es menor que delta, ¿vale? O sea, esto es como decir, pues quitamos las deltas, que 3 cuartos es menor que 1. Esto es una verdad, ¿vale? Entonces eso quiere decir que estos valores que le hemos dado son correctos. A lo mejor si les hubiéramos dado otros, si llegamos aquí a una inconsistencia, pues por ejemplo que 3 es menor que 1, pues entonces es que hemos dado valores que no son permitidos, ¿de acuerdo? Por eso este tema de que cuidado, ojo con los valores que le vamos a dar a esto. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es sustituir esos valores, pues 1 entre x será 1 entre delta partido 4 menos 1 entre y la y es delta. Y esto tiene que ser menor que 1. Vale. Pues esto queda valor absoluto de 4 entre delta menos 1 entre delta menor que 1. 4, como tienen ya como un denominador, pues 4 menos 1 es 3. Esto queda 3 partido delta menor que 1. Como delta tiene que estar en este intervalo de aquí entre 0 y 1, esto de aquí siempre va a ser un número positivo. Por lo tanto, podemos quitar el valor absoluto, ¿vale? Espero que eso lo veáis. O sea, si delta está asociado al eje X, es el entorno que nosotros marcamos en el eje X, pues si estamos entre 0 y 1, ese entorno es positivo. Entonces no podemos coger valores negativos del eje X por esta restricción, ¿vale? Y entonces ya obtenemos que delta tiene que ser mayor que 3. Y esto de aquí es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque delta, como mucho, puede tomar valores estrictamente menores que 1. Y no puede ser delta mayor que 3, porque precisamente por el intervalo nos saldríamos del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, al llegar a esta contradicción, lo que quiere decir es que la función 1 entre x en este intervalo no es uniformemente continuo, ¿vale? Y eso os voy a explicar por qué ocurre. Porque si hacemos el límite cuando x, por ejemplo, tiende a 1 de 1 entre x, pues esto nos da 1, ¿vale?
Entonces, por la definición de límite, esto implica que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta de epsilon mayor que 0 tal que x menos 1 es menor que delta, y esto implica que 1 entre x es menor que 1. O sea, que 1 entre x menos 1 es menor que epsilon, ¿vale? Entonces, si hiciéramos la definición de límite, pues, como siempre, pues tendríamos que poner las dos cosas que ya sabemos. De hecho, voy a ponerlas por aquí porque si no me cabe. Una es esta de aquí, que x menos 1 es menor que delta, y la otra es esta de aquí, que 1 entre x menos 1 es menor que epsilon. Entonces, vamos a tirar de aquí para que aparezca un delta. Me vengo por aquí y tendremos entonces que, haciendo como un denominador a esto, tenemos 1 menos x entre x, y esto menor que epsilon, ¿vale? Si sacamos factor común a un menos 1 aquí, tenemos menos x menos 1 entre valor absoluto de x menor que epsilon. Este menos lo absorbe el valor absoluto, y ya aquí tenemos el valor absoluto de x menos 1. Así que ya lo pongo. Entonces, esto de aquí siempre va a ser menor que delta entre valor absoluto de x, y esto va a ser menor que epsilon. Por lo tanto, delta siempre va a ser menor que valor absoluto de x por epsilon, y aquí ya podríamos establecer la igualdad. Esto, en el caso de la definición del límite, tendríamos que hacer lo que hemos hecho en el caso 1, acotar este término, darle algún valor máximo a delta para solucionar esta ecuación. Pero aquí veis lo que os decía al principio, que para que sea uniformemente continua, delta tiene que depender solo de epsilon y no de x. Y aquí, delta depende de x, ¿de acuerdo? No solo de epsilon. Así que por eso veis que cuando hemos querido aplicar la definición de continuidad uniforme, hemos llegado a una contradicción, porque la función 1 entre x no lo es. O sea, no podemos encontrar ningún delta que dependa solo de epsilon. Siempre va a aparecer por ahí una x que tendremos que acotar. Así que, nada, ya yo creo que, bueno, no tengo ya ningún caso más que explicar. Voy a poner aquí un esquema general. Vale, pues aquí están todas las definiciones de todo lo relacionado con los límites. Los límites como tal, las asíntotas, funciones crecientes, continuidad y continuidad uniforme. Así que nada, con este capítulo cierro ya todo lo relacionado con los límites, y empezaremos con el tema del cálculo con derivadas, el cálculo diferencial y luego el cálculo integral. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo, que lo hayáis entendido, y nos vemos en el siguiente.